¿Alguna vez te has detenido a pensar en el pecado más ignorado dentro de la Iglesia, uno que Dios más aborrece, pero que rara vez se menciona? Quizá pienses que ya lo sabes todo sobre los pecados comunes, pero hay uno mucho más insidioso que ni siquiera el creyente más devoto podría imaginar que lo alberga. Este pecado no se manifiesta de manera escandalosa ni se ve a simple vista, sino que se infiltra silenciosamente en los corazones de quienes creen estar firmes espiritualmente. Hoy vas a descubrir cómo este mal afecta profundamente tu vida espiritual y cómo, sin saberlo, puede estar saboteando tu conexión con Dios. Lo más impactante es que este pecado es el que Dios rechaza con más fuerza, porque va directo al corazón de la relación entre Él y sus hijos. A lo largo de este video, verás por qué este dato cambia todo lo que creías saber sobre tu vida espiritual. Prepárate para enfrentar una verdad que podría sacudir los cimientos de tu fe y abrirte los ojos a algo mucho más profundo que el simple acto de rezar o asistir al culto. Este pecado, aunque parece inofensivo, puede estar robándote la verdadera presencia de Dios. Imagina por un momento que tus oraciones no suben al cielo, que tus sacrificios no son aceptados y que tu vida cristiana, por más activa que sea, carece de vida. Eso es exactamente lo que este pecado puede hacerte. Si sientes que tu vida espiritual está estancada o vacía, que tus esfuerzos no están siendo recompensados, entonces quédate conmigo. Te garantizo que en unos minutos comprenderás por qué esto está sucediendo y, más importante aún, cómo puedes detenerlo. Pero hay algo fundamental que debes saber: este pecado no es algo moderno ni una tendencia de la sociedad actual. De hecho, está enraizado en los mismos orígenes de la rebelión espiritual. Fue este mismo mal el que transformó a un ángel lleno de luz en el enemigo de Dios. Desde entonces, este pecado ha estado operando no entre los que niegan a Dios, sino precisamente dentro de las iglesias, entre los líderes y los creyentes que aún afirman seguir a Cristo. En este video no solo descubrirás cuál es este pecado tan oculto y letal. En las enseñanzas de Samael Aun Weor, uno de los aspectos más profundos de la vida espiritual es el conocimiento del ego y sus manifestaciones. Para él, el ego es la raíz de todos los males, la causa de nuestra desconexión con Dios. Y este ego no siempre se muestra de manera evidente. En muchos casos se oculta bajo la apariencia de buenas obras, de religiosidad, de espiritualidad. Pero lo que no vemos es que el ego, en sus formas más sutiles, está operando constantemente, alejándonos de la verdadera pureza y humildad que Dios espera de nosotros. Este pecado está íntimamente relacionado con el orgullo espiritual. Un orgullo que se disfraza de santidad y que se nutre de nuestra necesidad de sentirnos superiores a los demás. Este orgullo nos lleva a comparar nuestra espiritualidad con la de otros, a pensar que somos más santos, más sabios o más comprometidos que los demás. Nos lleva a juzgar, a criticar, a sentirnos mejores. Este orgullo es una de las manifestaciones más peligrosas del ego, porque no se ve a simple vista. Mientras los demás pecados pueden ser evidentes y condenados públicamente, el orgullo espiritual pasa desapercibido, incluso dentro de las mismas iglesias. Es por esto que es tan difícil de detectar y aún más difícil de erradicar. Samael Aun Weor nos habla en sus escritos sobre la necesidad de despojarse de este orgullo. El orgullo espiritual, al igual que cualquier otra forma de ego, debe ser erradicado a través del autoconocimiento, la meditación y el trabajo interior. Es a través del estudio de nuestro propio ser, del análisis profundo de nuestros pensamientos y emociones, que podemos empezar a identificar las sutiles manifestaciones del ego. Pero el problema con este orgullo es que, debido a su naturaleza, muchas veces ni siquiera somos conscientes de su presencia en nuestra vida. El orgullo espiritual no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Nos hace menos compasivos, menos dispuestos a perdonar y nos lleva a creer que somos los portadores exclusivos de la verdad. En lugar de ver a otros como hermanos en la fe, comenzamos a verlos como inferiores, como personas que aún necesitan crecer en su espiritualidad, mientras que nosotros nos creemos superiores. Este es un veneno que mata lentamente nuestra capacidad para amar genuinamente, para conectar de manera profunda con los demás y con Dios. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, las congregaciones pueden estar llenas de personas que son muy activas, pero a pesar de todo parece que algo les falta?
Van a la iglesia todos los domingos, participan en todos los eventos, oran y cantan, pero hay algo en sus corazones que sigue apagado. Esta desconexión espiritual, esta sensación de vacuidad, no tiene nada que ver con la falta de esfuerzo o devoción. Está directamente relacionada con este pecado del orgullo espiritual. Sin saberlo, lo hemos alimentado durante años, pensando que estábamos haciendo lo correcto, que estábamos caminando por el camino de Dios. Pero este orgullo nos impide recibir la verdadera gracia, la verdadera presencia de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, este pecado no es algo que se exprese abiertamente en la mayoría de las iglesias. La gente que lo sufre sigue siendo activa, sigue siendo buena en su comportamiento y muchos ni siquiera saben que están siendo afectados por él. Es fácil caer en la trampa de pensar que mientras estemos haciendo cosas correctas externamente, estamos bien espiritualmente. Pero la verdadera medida de nuestra espiritualidad no es cuántos eventos asistimos o cuántas veces oramos, sino cuán profundamente estamos conectados con la humildad, la pureza y el amor de Dios. Este pecado, al ser tan oculto, nos lleva a vivir una vida cristiana que, aunque exteriormente puede parecer perfecta, por dentro está vacía. Es como un árbol que da frutos que parecen... Es hora de dejar de lado la ilusión de la autosuficiencia espiritual y empezar a ver este pecado por lo que realmente es, una de las mayores trampas del ego. Al igual que el primer pecado que causó la caída de Lucifer, el orgullo espiritual nos lleva a creer que somos más que lo que realmente somos, y es esta creencia la que nos separa de Dios. Sin humildad, sin el deseo de aprender y mejorar, nuestras acciones se convierten en un vacío espiritual, y lo que alguna vez fue un fuego ardiente se apaga lentamente. Lo que necesitas saber ahora es que la clave para superar este pecado está en reconocerlo. Reconocer que, aunque puedas estar haciendo todo lo correcto, hay algo más profundo que necesitas cambiar. Tu actitud, tu ego, tu relación con Dios, y lo más importante, no estás solo en este camino. Todos, de alguna manera, hemos caído en esta trampa, y lo que importa ahora es cómo nos levantamos. A medida que profundizamos en este tema, es crucial entender cómo el orgullo espiritual se infiltra en nuestras vidas de manera tan sutil que muchas veces ni siquiera somos conscientes de su presencia. Nos decimos a nosotros mismos que estamos bien, que seguimos el camino correcto, pero nos olvidamos de lo que realmente significa ser humildes ante Dios. La humildad no se trata solo de no presumir o de no mostrar un comportamiento arrogante, sino de reconocer nuestra verdadera posición delante de Él. Solo cuando logramos vernos a nosotros mismos con honestidad, sin las máscaras del ego, podemos empezar a liberarnos de esta trampa invisible que nos aleja de la verdadera espiritualidad. Samael Aun Weor, a lo largo de sus enseñanzas, hizo énfasis en la necesidad de eliminar el orgullo de nuestra vida. En su obra, El error de los padres espirituales, nos explica cómo este defecto humano es la raíz de la desconexión con el ser divino. Según Aun Weor, el ego no solo se manifiesta de forma evidente a través de pensamientos de superioridad o vanidad, sino que se camufla en nuestra relación con la espiritualidad misma, mostrándose como una devoción superficial, una religiosidad vacía. Nos convencemos de que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad estamos sirviendo a nuestro propio ego, alimentando la necesidad de sentirnos bien con nosotros mismos a través de las prácticas religiosas. Es interesante cómo el ego se convierte en un obstáculo tan sutil y eficaz. Si miramos de cerca, nos damos cuenta de que el ego no solo nos aleja de los demás, sino que también apaga la chispa divina dentro de nosotros. Este ego hace que nuestra devoción sea vacía, que nuestra adoración no llegue más allá de nuestras propias palabras. Nos engañamos pensando que, por hacer lo correcto externamente, estamos bien espiritualmente, pero lo cierto es que la esencia de nuestra vida espiritual se ha desvanecido porque hemos permitido que el ego nos controle. El orgullo espiritual se presenta de muchas maneras. A veces se disfraza de una profunda fe, una fe que cree que tiene todas las respuestas, que sabe lo que es correcto. Pero en lugar de ser un vehículo para la humildad y el amor, esta fe se convierte en una especie de arma de juicio hacia los demás. Aquellos que no comparten nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestras interpretaciones de la religión, se convierten en inferiores a nuestros ojos. Esta postura de superioridad espiritual es la manifestación más sutil del orgullo.
Pensamos que estamos más cerca de Dios que los demás, cuando en realidad hemos puesto un muro entre nosotros y el Creador. ¿Qué sucede entonces cuando nuestra fe se convierte en juicio? Cuando creemos que somos los únicos que tenemos la verdad, comenzamos a tratar a los demás con desdén, no como hermanos, sino como personas que aún necesitan mejorar. Esto, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja cada vez más, porque nos olvidamos de la esencia del Evangelio, el amor y la compasión. Dios no nos llama a ser jueces de los demás, sino a ser luz en su vida, a ser instrumentos de paz, sin importar las diferencias que podamos tener con ellos. Samael Aun Weor también mencionó que la verdadera humildad es aquella que nos permite mirar hacia adentro, hacia nuestro propio ser, para reconocer nuestras imperfecciones y debilidades. La humildad no se trata de una postura externa, de hacer grandes gestos de modestia ante los demás, sino de una transformación interna que nos lleva a reconocer que en nuestra naturaleza somos imperfectos. Solo reconociendo nuestra vulnerabilidad, podemos acercarnos a Dios con un corazón limpio y dispuesto a recibir su gracia. La espiritualidad que surge del ego es frágil porque no tiene las bases firmes que proporciona la humildad. La persona que actúa desde el ego puede parecer devota, pero en el fondo está buscando su propia validación. Y por más que esta persona busque encontrarse con Dios, la conexión nunca será plena, porque el ego actúa como un obstáculo que impide la verdadera relación con Él. Este pecado de orgullo espiritual es el más peligroso de todos, no solo porque es difícil de identificar, sino porque crece en silencio dentro de nosotros. En lugar de ser una manifestación abierta, se disfraza de religiosidad. Como cuando un árbol crece en la sombra, lo que parece un crecimiento sólido es en realidad una acumulación de la oscuridad. De la misma manera, el orgullo se va acumulando en el corazón, apagando lentamente la luz de la conciencia. Y cuando nos damos cuenta de que hemos perdido esa conexión profunda, solemos culpar a los demás, a las circunstancias o incluso a Dios, sin reconocer que la raíz del problema está en nosotros mismos. La raíz de este orgullo está en el desconocimiento de nuestro verdadero ser. No se trata solo de egoísmo o vanidad, sino de una desconexión profunda con lo que realmente somos. Como decía Samael Aun Weor, solo cuando tomamos el camino del autoconocimiento podemos comenzar a ver las verdaderas raíces de nuestro ser, y es solo ahí donde podemos empezar a curar nuestras heridas espirituales. Este es el primer paso hacia la verdadera transformación. Pero el primer paso es reconocer que en nuestro interior existe algo que necesita ser purificado. El ego y el orgullo espiritual se alimentan de nuestra ignorancia, de nuestra falta de conciencia de lo que realmente somos. Por eso, el primer reto para superar este pecado es despertar, tomar conciencia de que estamos actuando desde el ego y no desde la pureza del corazón. El proceso no será fácil porque requiere de un esfuerzo constante y de una voluntad férrea de cambiar. Pero es un esfuerzo que vale la pena, porque al final lo que estamos buscando no es solo la corrección de nuestros actos, sino la verdadera comunión con Dios, la verdadera luz que nos guía en nuestro caminar. Solo entonces podremos ser verdaderamente humildes, verdaderamente puros, y nuestra vida espiritual será una verdadera representación del amor y la paz de Dios. Es hora de comenzar a desmantelar este orgullo, de reconocerlo y erradicarlo de nuestras vidas. Solo así podremos avanzar en nuestro camino hacia la verdadera espiritualidad, una espiritualidad basada en el amor, la humildad y el servicio genuino a Dios. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo espiritual donde, por más que te esfuerzas, parece que algo te bloquea? Es una sensación que muchos creyentes han experimentado. Esa desconexión silenciosa de la que nadie habla, pero que afecta la vida de aquellos que están comprometidos con su fe. No se trata de un gran pecado visible ni de una actitud rebelde hacia Dios, sino de algo mucho más sutil, mucho más difícil de identificar. Esta es la desconexión que experimentan aquellos que se sienten vacíos, incluso cuando parecen tener todas las respuestas espirituales.
Es el dolor de saber que, aunque eres parte de una comunidad religiosa, algo dentro de ti se siente distante de la presencia de Dios. Este sentimiento de vacío no es algo que simplemente desaparezca con más actividades religiosas. Es una brecha profunda que va mucho más allá de las prácticas externas, algo que no se puede resolver solo con oraciones o con la participación en los cultos. En realidad, es una brecha que ha sido causada por un mal mucho más oculto y profundamente arraigado en las creencias y actitudes internas: el orgullo espiritual. Este es el mal que socava la verdadera conexión con Dios, el veneno que, de manera sigilosa, va vaciando nuestra fe sin que nos demos cuenta. El orgullo espiritual no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también contamina la manera en que nos relacionamos con los demás, incluso dentro de nuestra comunidad de fe. Lo más alarmante de este pecado es que, a diferencia de otros pecados más evidentes, como la inmoralidad o el vicio, el orgullo espiritual se disfraza de algo que parece ser bueno. Se camufla bajo una apariencia de devoción, de conocimiento profundo de la palabra de Dios, o de una moralidad estricta. El orgullo se esconde en la necesidad de ser visto como el más fiel, el más sabio, el que siempre tiene las respuestas correctas. Pero lo que no vemos es que este tipo de espiritualidad está basado en el ego y no en una verdadera humildad. Mientras creemos que estamos acercándonos a Dios, en realidad nos estamos alejando, porque no hemos sido capaces de hacer el trabajo interno necesario para deshacernos de nuestro ego. Y lo más triste es que este orgullo espiritual puede estar operando dentro de nosotros sin que tengamos ni la menor idea de ello. Samael Aun Weor, en sus enseñanzas sobre el autoconocimiento y la transmutación del ego, habla de la importancia de ver más allá de las apariencias. Él nos advierte que la verdadera espiritualidad no es algo que se pueda medir externamente a través de nuestras obras o nuestras prácticas religiosas. El ego se disfraza de muchas maneras, y una de ellas es a través de nuestra práctica religiosa misma. Lo que necesitamos es reconocer este ego, ser conscientes de cómo está operando en nuestra vida y aprender a liberarnos de él. Pero ¿cómo podemos liberarnos de algo que ni siquiera vemos? Aquí es donde comienza el verdadero conflicto, el conflicto interior de reconocer que, por más que creamos que estamos bien, hay algo en nosotros que necesita ser transformado. Este conflicto no es fácil de enfrentar, porque implica mirar dentro de nosotros mismos y reconocer nuestras sombras, nuestras debilidades y nuestras falsas creencias. Al principio, muchos de nosotros no queremos admitir que nuestro caminar espiritual está siendo afectado por el ego. Es más fácil culpar a las circunstancias, a los demás, o incluso a Dios, antes de mirar dentro de nosotros y preguntarnos si hemos estado viviendo una espiritualidad superficial. Nos decimos a nosotros mismos que estamos haciendo todo bien, que estamos orando, que estamos sirviendo, que estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades religiosas, pero al mismo tiempo sentimos que algo está fuera de lugar. Sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, que nuestras acciones no tienen el impacto que esperamos, que nuestra relación con Dios se ha vuelto rutinaria y vacía. Esta desconexión espiritual no es algo que surja de un día para otro, sino que se va acumulando con el tiempo, a medida que el ego toma más y más espacio en nuestra vida. Lo que este ego hace es que nos lleva a centrarnos en nosotros mismos, en nuestras propias preocupaciones y deseos. Nos convencemos de que somos los más dedicados, los más espirituales, pero nos olvidamos del propósito fundamental de la espiritualidad, la transformación interna. La espiritualidad no se trata de ser visto por los demás como alguien ejemplar, ni de cumplir con un conjunto de reglas para sentirnos aprobados por nuestra comunidad. Se trata de una profunda transformación interna que nos lleva a alinearnos con la voluntad divina, a despojarnos de nuestro ego y a vivir en armonía con Dios y con los demás. Mientras el ego siga al mando, nuestra espiritualidad será superficial y vacía, aunque nuestras obras externas parezcan perfectas. Este conflicto interno se vuelve aún más profundo cuando nos damos cuenta de que nuestra vida espiritual no se está alineando con lo que sabemos que es la verdad. Sabemos que estamos llamados a ser humildes, a servir con amor, a practicar la compasión,
Pero nuestra tendencia a compararnos con los demás, a sentirnos superiores o a juzgar, nos mantiene atrapados en un ciclo de orgullo y arrogancia espiritual. Y este ciclo es difícil de romper porque, como dice Samael Aun Weor, el ego se disfraza de virtudes. Nos cuesta reconocer que el orgullo está gobernando nuestra vida porque se presenta como algo positivo, la devoción, la piedad, el deseo de servir. Pero al final no importa cuánto bien hagamos si no estamos actuando desde un lugar de humildad genuina. Sin esa humildad, todo lo que hacemos es vacío y sin poder. El conflicto, por lo tanto, es profundo y doloroso. Es el conflicto de enfrentarnos a la verdad de que por más que tratemos de vivir una vida cristiana ejemplar, estamos siendo dominados por el ego. Este es el punto donde muchos creyentes se detienen. En el momento en que reconocen que, a pesar de todas sus buenas intenciones, algo en su vida espiritual está desviado. Y esa es una revelación difícil de aceptar. Nadie quiere pensar que su devoción y su sacrificio no están siendo aceptados por Dios. Nadie quiere enfrentar la idea de que está viviendo una religión vacía, aunque las apariencias digan lo contrario. Pero si realmente queremos tener una relación genuina con Dios, necesitamos enfrentar este conflicto y comenzar a desmantelar las estructuras del ego que nos impiden recibir su gracia. Este proceso de confrontación con el ego no es algo fácil ni cómodo. Requiere valentía, honestidad y una disposición real para cambiar. Pero es solo a través de este conflicto que podemos empezar a experimentar la verdadera transformación espiritual. Cuando somos capaces de despojarnos de nuestras ilusiones y de nuestras máscaras, entonces podremos abrirnos a una vida más plena, más verdadera, más conectada con el Creador. El conflicto que enfrentamos cuando descubrimos que el ego ha estado gobernando nuestra vida espiritual es doloroso. Pero es precisamente en este dolor donde comienza la verdadera sanación. Es como si toda nuestra vida religiosa hasta ese momento fuera una ilusión, un espejismo que se disuelve cuando comenzamos a ver las cosas con claridad. Este es el punto crítico. Es el momento en que la desconexión espiritual deja de ser una simple sensación de vacío y se convierte en una llamada urgente a la transformación. No podemos seguir ignorando que por más que tratemos de hacer todo correctamente, algo dentro de nosotros está profundamente distorsionado. Algo nos está separando de la presencia de Dios, y lo que nos está separando no es algo externo, sino nuestra propia falta de humildad y la influencia del ego. Pero el problema no termina allí. Al reconocer el ego, al ver cómo éste se disfraza de espiritualidad, nos enfrentamos a un dilema aún más grande. ¿Cómo podemos liberarnos de algo tan profundo, tan arraigado en nuestra conciencia? La respuesta, aunque simple en teoría, es compleja en la práctica. El ego no puede ser destruido de un solo golpe, ni se va a disolver de manera automática simplemente por quererlo. El proceso de purificación es largo, arduo y, sobre todo, requiere de una constante autoobservación. En este camino, la humildad se convierte en la clave, pero no una humildad superficial, sino una humildad que surge del profundo conocimiento de nuestra propia fragilidad, de nuestra limitada comprensión y de nuestra dependencia total de Dios. Samael Aun Weor nos enseña que el ego no se elimina simplemente con esfuerzo consciente, sino que requiere un trabajo constante sobre el ser, un trabajo de transformación interior. Este trabajo comienza cuando dejamos de identificarnos con nuestras creencias, nuestras ideas preconcebidas, y nos permitimos ser transformados por la verdad. El ego está constantemente buscando maneras de mantenerse con vida, y una de las tácticas que utiliza es la de esconderse detrás de nuestra aparente devoción. El problema con el ego espiritual es que se vuelve tan insidioso que incluso cuando nos damos cuenta de su presencia, parece ser una parte tan integral de nosotros mismos que nos resulta casi imposible separar nuestra identidad de él. Hemos construido nuestra vida espiritual sobre una base falsa, sobre la premisa de que somos lo suficientemente buenos por hacer las cosas correctamente. Pero mientras nuestra espiritualidad se basa en el ego, en nuestra necesidad de sentirnos superiores o de ser aprobados, estamos atrapados en una rutina vacía. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad lo que estamos sirviendo es a nuestra propia necesidad de validación. Y mientras estamos atrapados en este ciclo, nuestra relación con Dios se convierte en una fachada, algo superficial, que nunca llega a la profundidad de lo que podría ser.
Esta es la razón por la cual muchos creyentes, a pesar de ser fervientes en su fe, terminan sintiéndose vacíos, desconectados y sin poder. No es que Dios los haya abandonado, sino que sus corazones están llenos de orgullo y ego, lo que impide que la verdadera gracia de Dios fluya en sus vidas. El vacío no es causado por una falta de actividades religiosas, sino por una falta de humildad genuina. Es esta falta de humildad lo que bloquea la luz divina y permite que el ego controle nuestra vida espiritual. Y aquí es donde se presenta el dilema más grande. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos romper este ciclo de egoísmo espiritual? El primer paso, y el más difícil, es reconocer que el ego está operando dentro de nosotros. Reconocer que nuestra devoción no está siendo alimentada por una relación genuina con Dios, sino por el deseo de ser vistos, de ser reconocidos como buenos cristianos. Esto requiere una profunda autoevaluación y una disposición a enfrentar nuestras sombras más oscuras. Nadie quiere verse a sí mismo como una persona egoísta o arrogante, especialmente en un contexto religioso, pero si realmente deseamos la transformación espiritual, debemos ser honestos con nosotros mismos. Solo cuando podemos ver claramente nuestra arrogancia espiritual, podemos comenzar a liberarnos de ella. El siguiente paso es un proceso continuo de desapego. Desapegarnos de la necesidad de ser vistos, de ser reconocidos por nuestros esfuerzos espirituales. Es un trabajo que nunca se termina, porque el ego sigue intentando infiltrarse de nuevo, disfrazado de nuevas virtudes o de nuevas actitudes. Pero cuanto más conscientes somos de él, más podemos ir debilitándolo. Cuanto más vivimos en humildad, más crece nuestra conexión con Dios. La verdadera humildad no es simplemente una actitud externa, sino un reconocimiento profundo de nuestra dependencia total de Dios, de nuestra capacidad para errar y de nuestra constante necesidad de su guía. Samael Aun Weor señala que la verdadera espiritualidad comienza cuando dejamos de identificarnos con el ego y comenzamos a identificar nuestro ser interior, nuestra conciencia pura. Es este ser interior el que nos conecta verdaderamente con Dios, el que nos guía y nos transforma. Pero para llegar a este punto, debemos estar dispuestos a trabajar sobre nosotros mismos, a enfrentarnos a nuestras propias sombras, a nuestros propios defectos, sin miedo ni autoengaño. Este es el camino hacia la liberación espiritual, el camino hacia una relación profunda y sincera con Dios. En este viaje de autoconocimiento debemos aceptar que no hay atajos. No se trata de cumplir con una serie de reglas religiosas o de hacer actos externos de devoción para obtener la aprobación de los demás. Se trata de un trabajo interno constante, de un compromiso con la verdad y de un deseo profundo de transformarnos para ser más como Dios nos ha llamado a ser. La lucha contra el ego no es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera espiritualidad, aquella que no está basada en la apariencia, sino en una relación genuina con el Creador. Sin este trabajo interno, nuestra fe será superficial y nuestra vida espiritual será vacía. Solo a través del trabajo constante sobre nosotros mismos podemos encontrar la paz, la alegría y la presencia de Dios que tanto anhelamos. A medida que avanzamos en este camino de autoconocimiento y transformación espiritual, la batalla contra el ego se intensifica. Este ego, que se oculta tras una capa de virtudes aparentes, es el principal obstáculo para una relación genuina con Dios. El ego espiritual, como hemos visto, no se presenta con escándalos evidentes ni con actitudes de rebeldía abiertas. Se disfraza con la espiritualidad tal como la entendemos, no es simplemente una serie de prácticas externas que nos acercan a Dios, sino un proceso de transformación interna. A través de este proceso, el ego es desmantelado y el alma es purificada. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, debemos comprender y aceptar el rol crucial que juega el ego en nuestra vida espiritual. El ego no es algo que podamos simplemente eliminar de un día para otro. Al contrario, es una parte de nosotros que ha estado presente desde nuestra infancia y ha sido alimentado y reforzado a lo largo de los años. Despojarse de él requiere paciencia, constancia y, sobre todo, un compromiso con la verdad. Uno de los aspectos más difíciles de este proceso es darnos cuenta de que incluso nuestras mejores intenciones pueden estar siendo manipuladas por el ego. La necesidad de reconocimiento, de aprobación, la sensación de ser mejor que los demás, son formas de ego que se esconden detrás de nuestras buenas obras.
Pensamos que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad estamos buscando satisfacer nuestro propio deseo de sentirnos valiosos o superiores. Esto puede ser extremadamente difícil de reconocer, especialmente en un contexto religioso, donde las expectativas de ser bueno y justo están tan arraigadas en la cultura y en la enseñanza. Cuando tratamos de servir a Dios, pero lo hacemos desde un lugar de orgullo o vanidad, nuestras obras no son agradables a Él. Dios no busca que sigamos un conjunto de reglas o que nos dediquemos a actividades religiosas por el simple hecho de cumplir con una obligación. Él quiere un corazón humilde, una mente dispuesta a transformarse y una voluntad alineada con su propósito. Si nuestras acciones están siendo motivadas por el ego, aunque parezcan buenas externamente, no están en línea con lo que Dios realmente espera de nosotros. Aquí es donde entra en juego la necesidad de profundizar en el autoconocimiento. El trabajo de enfrentarnos al ego no es un proceso pasivo, ni es algo que simplemente ocurre al asistir a la iglesia o al participar en actividades religiosas. La verdadera transformación solo puede tener lugar cuando decidimos observar nuestros propios pensamientos, emociones y motivaciones con una mirada objetiva. Este es un ejercicio que requiere una gran honestidad con nosotros mismos. Es más fácil engañarnos, pensar que somos mejores de lo que realmente somos y continuar con nuestra vida religiosa sin cuestionarnos si estamos realmente viviendo en la verdad. El autoconocimiento, según Samael Aun Weor, es esencial en este proceso de transformación. Sin conocernos profundamente no podemos identificar las manifestaciones del ego en nuestra vida. Nos resulta difícil reconocer cómo el orgullo, la vanidad, el miedo o la ira nos están guiando, porque no estamos acostumbrados a observar nuestras motivaciones más profundas. Sin embargo, mientras no tomemos el tiempo para profundizar en este conocimiento, seguiremos siendo arrastrados por las fuerzas del ego, repitiendo ciclos vacíos de religiosidad sin experimentar el verdadero cambio espiritual. La meditación es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar para el autoconocimiento. A través de la meditación podemos aprender a observar nuestros pensamientos de manera objetiva, sin identificarnos con ellos. Este proceso de desapego nos permite ver cómo nuestras emociones y reacciones están siendo influenciadas por el ego y nos da la oportunidad de elegir una respuesta más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Pero la meditación no es un remedio rápido ni una solución instantánea. Requiere tiempo, disciplina y paciencia. Es solo a través de una práctica constante que podemos comenzar a desmantelar las capas del ego que nos separan de Dios. En este viaje de autoconocimiento y transformación, no se trata solo de conocer nuestras debilidades, sino también de reconocer nuestra verdadera naturaleza. El ego no es nuestro ser esencial. Es una construcción de... Esto es parte del proceso de purificación. La lucha no es contra el ego como tal, sino contra nuestra identificación con él. Solo cuando dejamos de identificarnos con nuestras emociones, pensamientos y deseos, podemos empezar a encontrar la paz interior que tanto buscamos. La clave de este proceso de purificación es la humildad. La humildad no se trata de una actitud externa de sumisión o de negación de nuestra valía, sino de un profundo reconocimiento de nuestra interconexión con Dios. Es la aceptación de que no somos suficientes por nosotros mismos, que necesitamos su guía y su gracia para trascender nuestro ego. Es solo a través de la humildad que podemos comenzar a ver nuestra verdadera naturaleza y alinearnos con la voluntad divina. Este es el camino hacia la verdadera espiritualidad, y es solo a través de él que podemos experimentar una relación genuina con Dios. Este trabajo interno de transformación es constante y requiere dedicación, pero lo más importante es que nos permite ir más allá de las limitaciones del ego y comenzar a vivir una vida espiritual auténtica, libre de las sombras que nos separan de la luz divina. Solo cuando enfrentamos y desmantelamos el ego podemos experimentar la verdadera paz, la verdadera conexión con Dios. Es un proceso continuo, pero a medida que avanzamos, descubrimos una vida más plena, más profunda y más auténtica. Una de las principales barreras que enfrentamos en nuestro camino hacia la verdadera transformación espiritual es la tendencia a vivir nuestra vida religiosa de manera superficial. Creemos que, al asistir a la iglesia, participar en actividades espirituales y seguir ciertas reglas externas, estamos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros. Pero como hemos visto, esto es solo un aspecto de la espiritualidad.
La verdadera transformación no se logra únicamente a través de actos externos, sino que requiere un trabajo interno constante de purificación y autoobservación. El ego no puede ser erradicado con solo cumplir con ciertas normas. Necesita ser comprendido, enfrentado y transmutado desde lo más profundo de nuestro ser. Es por esto que, a medida que avanzamos en el proceso de desmantelar el ego, debemos aprender a aplicar las herramientas que nos ayudarán a superar las manifestaciones más sutiles de este. La clave está en la autoobservación. Es esencial ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, especialmente aquellos que nacen de un lugar egoísta. Cada vez que nos sintamos tentados a juzgar, a compararnos con otros o a sentirnos superiores, debemos detenernos y preguntarnos, ¿de dónde viene este pensamiento? La respuesta más probable es que proviene de nuestro ego, que constantemente busca reafirmar nuestra importancia y nuestro valor en comparación con los demás. Este proceso no solo implica observar, sino también cuestionar nuestras creencias y motivaciones más profundas. Por ejemplo, ¿por qué servimos a Dios? ¿Lo hacemos porque realmente deseamos conectar con Él? ¿O lo hacemos porque queremos ser vistos como personas piadosas? ¿Nuestro deseo de ayudar a los demás proviene de un amor genuino o de la necesidad de sentirnos moralmente superiores? Estas preguntas nos ayudarán a identificar cómo el ego se disfraza de buenas obras y nos permitirá ver las motivaciones detrás de nuestras acciones. Si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que muchas veces nuestras intenciones no son tan puras como creemos, y esto es precisamente lo que necesitamos transformar. Una de las formas más efectivas de combatir el ego es a través de la meditación profunda. Al estar en silencio, sin las distracciones del mundo exterior, podemos empezar a ver claramente cómo opera el ego en nuestra mente. La meditación nos permite observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Es un espacio en el que podemos alejarnos del ruido del mundo y escuchar lo que realmente está sucediendo en nuestro interior. Es en la quietud de la meditación donde podemos empezar a separar el yo del ego y donde realmente comenzamos a reconocer las verdades ocultas de nuestra propia conciencia. No debemos subestimar el poder de la meditación, porque es una de las formas más poderosas de confrontar el ego. Al profundizar en este proceso, descubrimos que nuestras emociones no podemos esperar resultados instantáneos ni un cambio radical de un día para otro. La transformación espiritual es un viaje largo y a veces el camino puede parecer difícil o incluso desalentador. Pero es en esos momentos difíciles donde podemos encontrar las lecciones más poderosas. Cada vez que nos enfrentamos al ego y lo superamos, damos un paso más hacia la verdadera paz interior. Aunque el ego puede ser persistente, con cada día que pasamos observándonos y practicando la humildad, nos hacemos más fuertes y más conectados con nuestra esencia divina. Ahora bien, una parte crucial de este proceso es el autoanálisis. No basta con darnos cuenta de nuestros errores. También necesitamos reconocer nuestras fortalezas y aprender a utilizarlas para nuestro bien. El trabajo espiritual no se trata de reprimir nuestras emociones o rechazar nuestros defectos, sino de entenderlos y transformarlos. Cuando aceptamos nuestras limitaciones y nuestras debilidades sin juzgarnos, podemos empezar a sanar y a evolucionar. Esta es la esencia del verdadero autoconocimiento. No es una búsqueda de perfección, sino un camino hacia la aceptación y la transformación. Aquí es donde el ego se ve completamente desmantelado, cuando dejamos de luchar contra nuestra imperfección y comenzamos a ver nuestra humanidad con compasión. El ego prospera en la autocrítica, en el miedo a no ser lo suficientemente buenos. Pero cuando nos liberamos de esa necesidad de validación externa y nos centramos en nuestra relación con Dios, encontramos un sentido de paz que no depende de nuestra performance espiritual. La verdadera espiritualidad no se basa en ser perfectos, sino en ser conscientes, en ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Es importante también entender que el trabajo sobre el ego no es solo un esfuerzo personal, sino una relación con lo divino. A medida que nos vamos despojando del ego, nos vamos acercando más a la luz de Dios, y esa luz es la que nos permite ver con claridad nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Es Dios quien nos da la fuerza para enfrentar nuestras sombras y es su gracia la que nos ayuda a ser humildes y a aceptar nuestra verdadera naturaleza. Ahora que hemos profundizado en estos conceptos, quiero invitarte a dar un primer paso en tu propio camino de transformación.
Si has sentido que el ego ha estado interfiriendo en tu vida espiritual, es hora de tomar acción. Haz un compromiso contigo mismo. Cada vez que notes una manifestación del ego en tus pensamientos o acciones, párate un momento y reflexiona. No te apresures a juzgarte, sino a observar lo que está ocurriendo en tu interior. Con cada momento de consciencia, estarás un paso más cerca de liberar tu alma de las garras del ego. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, te invito a compartir tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. ¿Has identificado alguna manifestación del ego en tu vida espiritual? ¿Qué pasos estás dispuesto a tomar para cambiar esto? Comparte tu experiencia con nosotros, porque al hacerlo no solo te ayudas a ti mismo, sino que también inspiras a otros a emprender su propio camino de transformación. Haz clic en comentar y comparte tus pensamientos. Juntos podemos caminar hacia una espiritualidad más pura, más auténtica y más conectada con lo divino. Para entender mejor cómo el ego puede infiltrarse en nuestra vida espiritual de forma silenciosa y devastadora, quiero contarte la historia de un hombre llamado Pablo. Pablo era un creyente fervoroso, activo en su iglesia, siempre dispuesto a ayudar a los demás y a liderar en diferentes ministerios. Era conocido por su devoción y su sinceridad. Los demás lo veían como un ejemplo de fe y dedicación, y él mismo se sentía muy satisfecho con su vida espiritual. Sin embargo, a pesar de su aparente fervor, había algo en su interior que no podía identificar. Era una sensación de vacío, una desconexión que no lograba explicar. Pablo pasaba horas en oración, lideraba el grupo de jóvenes en la iglesia y se entregaba generosamente a las actividades de la congregación. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar que, a pesar de todos sus esfuerzos, al principio Pablo pensó que el problema estaba en su falta de fe, o tal vez en que no estaba siendo lo suficientemente devoto. Pensó que necesitaba hacer más, orar más, leer más la Biblia, servir más a la iglesia. Se convenció de que si podía hacer más cosas buenas, finalmente sentiría esa conexión profunda con Dios que tanto deseaba. Sin embargo, por más que se entregaba, el vacío persistía. Sus oraciones seguían siendo mecánicas, sus palabras de alabanza se sentían vacías y su servicio, aunque aparentemente altruista, no le traía la paz que esperaba. Se encontraba atrapado en un ciclo en el que, por más que hacía, no encontraba satisfacción espiritual. Una noche, después de una intensa jornada de trabajo en la iglesia, Pablo se sintió exhausto, frustrado, y comenzó a meditar profundamente sobre su situación. Se sentó en silencio y, por primera vez, comenzó a examinar sus pensamientos y sentimientos sin aferrarse a ellos. Empezó a reflexionar sobre sus motivaciones más profundas. Fue entonces cuando tuvo un destello de conciencia. Había estado buscando la validación a través de su devoción. No era que no amara a Dios, sino que había estado buscando una aprobación externa. Quería ser reconocido como un buen cristiano, como un líder ejemplar, y esa necesidad de validación lo había llevado a poner en práctica su espiritualidad desde un lugar de ego, sin siquiera darse cuenta. Pablo se dio cuenta de que, aunque sus acciones parecían buenas, su motivación estaba equivocada. Había estado buscando que otros lo vieran como un modelo de fe, y aunque creía que estaba sirviendo a Dios, en realidad estaba sirviendo a su propio deseo de sentirse superior. El ego había tomado el control de su espiritualidad, disfrazándose de devoción. Esta revelación lo golpeó con fuerza. Durante años había estado alimentando su ego mientras pensaba que estaba acercándose a Dios. El dolor de darse cuenta de esto fue inmenso. Estaba desconectado de la fuente de su fe, y todo su esfuerzo había sido en vano. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, Pablo comenzó a ver la oportunidad de crecimiento en este descubrimiento. Al reconocer su ego, comenzó a cuestionar todas las motivaciones detrás de sus acciones. ¿Por qué servía a la iglesia? ¿Por qué ayudaba a los demás? ¿Qué buscaba realmente con todo esto? Al principio, la respuesta fue incómoda. Buscaba aprobación, reconocimiento y sentir que su vida tenía un propósito válido ante los ojos de los demás. Todo esto, sin darse cuenta, se había entrelazado con su fe, desviándolo del camino hacia una relación auténtica con Dios. A medida que Pablo profundizaba en su reflexión, entendió que el verdadero propósito de su vida espiritual no era ser reconocido o validado por los demás, sino ser transformado en el amor y la luz de Dios. No se trataba de cumplir con las expectativas de la sociedad o de la iglesia,
sino de rendirse completamente a la voluntad de Dios y dejar que Él trabajara en su vida desde lo más profundo. El ego había creado una fachada de piedad, pero esta fachada se estaba desmoronando porque no estaba sustentada por la verdadera humildad y el amor puro de Dios. Con el tiempo, Pablo comenzó a tomar decisiones conscientes para cambiar la forma en que practicaba su espiritualidad. Comenzó a involucrarse en su vida espiritual no por el deseo de ser visto, sino por el deseo sincero de acercarse a Dios. Ya no se enfocaba en las tareas externas como un medio para ser reconocido, sino que comenzó a vivir cada momento con la intención de servir genuinamente, sin esperar nada a cambio. Esto no significaba que abandonara su servicio en la iglesia, sino que lo hacía con una nueva mentalidad. Ya no buscaba el reconocimiento de los demás, sino que su deseo era alinearse con la voluntad divina y ser un instrumento para su amor y paz. Pablo también comenzó a reconocer las áreas de su vida donde el ego seguía manifestándose, como en su tendencia a juzgar a los demás o a compararse con ellos. Estas actitudes, aunque a veces sutiles, seguían alimentando su orgullo. Así que trabajó activamente en hacer que su conciencia se enfocara más en la compasión, la empatía y la aceptación. Sabía que no podía cambiar todo de inmediato, pero se comprometió a seguir el camino de la humildad, día tras día. El proceso no fue fácil, pero con cada pequeño paso hacia la humildad y la pureza, Pablo comenzó a experimentar un cambio en su corazón. Lo más sorprendente fue que, a medida que comenzaba a vivir su fe de manera más genuina y humilde, empezó a sentir que Dios se acercaba a él de una manera nueva. Sus oraciones ya no eran monótonas ni vacías. Ahora se sentía verdaderamente conectado con la presencia divina. La paz que tanto había anhelado finalmente llegó, y sus esfuerzos dejaron de ser una carga, convirtiéndose en un deleite y una expresión de su amor por Dios y por los demás. Aunque el ego seguía intentando infiltrar sus pensamientos, Pablo estaba cada vez más consciente de él y era más capaz de rechazarlo en favor de una espiritualidad pura y humilde. La historia de Pablo es un reflejo de lo que muchos de nosotros experimentamos en nuestro caminar espiritual. A veces nos atrapamos en un ciclo de religiosidad vacía, sin darnos cuenta de que nuestra motivación se ha distorsionado por el ego. Sin embargo, como Pablo, siempre hay una oportunidad de despertar, de cuestionarnos y de permitir que Dios nos transforme. Este proceso de autoconocimiento y purificación no es fácil, pero es el único camino hacia una espiritualidad auténtica y verdadera. Después de su profunda reflexión, Pablo comenzó a sentir una tensión interna entre su viejo yo, el que había estado gobernado por el ego, y el nuevo camino que ahora deseaba seguir. Había momentos en los que el deseo de ser reconocido, de ser elogiado por su dedicación, se hacía tan fuerte que sentía como si fuera imposible dejarlo ir. Este era el verdadero desafío. No solo se trataba de hacer cosas buenas, sino de examinar por qué las hacía y de liberarse del deseo de ser visto o validado por los demás. A lo largo de su proceso, Pablo fue confrontado por sus propios miedos y dudas. ¿Sería suficiente lo que estaba haciendo? ¿Sería capaz de seguir este camino sin caer nuevamente en las trampas del ego? Una tarde, mientras se encontraba solo en su habitación, comenzó a orar, buscando respuestas. Al principio su oración fue vacía, como tantas otras que había recitado antes, pero esta vez algo diferente sucedió. En el silencio de su corazón pudo escuchar una voz suave y profunda que le susurraba: «El amor no necesita ser visto. El verdadero amor se expresa en el servicio desinteresado». Esas palabras se quedaron con él durante días. Comprendió que, mientras no dejara de buscar aprobación externa, su servicio a Dios nunca sería genuino. El amor de Dios, pensó, no necesita ser validado por los demás, y la verdadera conexión espiritual comienza cuando no esperamos nada a cambio de nuestras buenas acciones. Pablo se dio cuenta de que el ego se alimenta del miedo, especialmente del miedo al rechazo y a la falta de reconocimiento. Durante toda su vida, había buscado la validación de los demás, sin darse cuenta de que este impulso lo mantenía atado al sufrimiento. El miedo al fracaso, al no ser suficientemente bueno, lo había empujado a buscar reconocimiento y a compararse con otros. Pero este miedo no solo afectaba su vida espiritual, también lo aislaba de los demás. Cuanto más buscaba la aprobación externa, más se distanciaba de la verdadera paz interior.
Esta lucha constante por cumplir con expectativas externas lo mantenía en un estado de ansiedad y de insatisfacción constante. Decidió que era hora de hacer un cambio radical. Empezó a practicar el desapego de la necesidad de reconocimiento. En lugar de hacer algo con el objetivo de ser admirado, comenzó a hacerlo simplemente porque sentía que era lo correcto ante Dios. Aunque al principio fue difícil y lleno de resistencia interna, Pablo comenzó a experimentar una libertad que no había conocido antes. Empezó a encontrar una alegría profunda en el servicio desinteresado, en ayudar sin esperar nada a cambio. La paz que surgió de este acto de rendición fue una paz que nunca antes había experimentado, un descanso profundo que solo proviene de alinearse con la verdadera voluntad de Dios. Pablo también comenzó a experimentar una mayor compasión por los demás, reconociendo que, al igual que él, todos luchamos contra nuestro propio ego. Esta comprensión le permitió dejar de juzgar a los demás, dejándose llevar por el amor incondicional en lugar de por el juicio o la comparación. Al entender que todos somos imperfectos, Pablo dejó de ver a los demás desde una perspectiva de superioridad o inferioridad y comenzó a verlos como iguales, como compañeros en el camino espiritual. Este cambio de perspectiva fue liberador, ya que dejó atrás la necesidad de sentirse superior para comenzar a vivir en armonía y unidad con los demás. Sin embargo, el camino no fue fácil y la tentación de caer nuevamente en las viejas formas del ego era constante. En ocasiones, Pablo se encontraba buscando aprobación, queriendo ser reconocido por sus esfuerzos y, cuando esto sucedía, sentía una vez más la incomodidad en su corazón. Pero cada vez que esto ocurría, Pablo se detenía, se observaba a sí mismo y con humildad se corregía. En lugar de ceder a esa tentación, tomaba conciencia de su ego y lo dejaba ir, recordándose que su valor no dependía de las opiniones externas, sino de su conexión genuina con Dios. Este proceso de transformación no fue un evento único, sino un viaje que requería paciencia y perseverancia. Pablo comenzó a ver cada día como una oportunidad para crecer, para ser más consciente de sí mismo, para liberar al ego de su control. Comenzó a aprender a hacer las cosas con un corazón limpio, sin esperar recompensa, sin aferrarse a resultados o reconocimientos. En lugar de seguir buscando validación, se dedicó a ser una mejor versión de sí mismo, sin la necesidad de que nadie lo viera. Al hacerlo, encontró una paz profunda que surgió de vivir en la autenticidad y en la humildad. Con el tiempo, las oraciones de Pablo dejaron de ser mecánicas y vacías. Ya no rezaba porque se esperaba de él, sino porque sentía una necesidad genuina de conectarse con Dios. La oración se convirtió en un acto de intimidad, de rendición, donde podía expresar sus sentimientos, sus temores, sus gratitudes, sin preocuparse por lo que los demás pudieran pensar. Su vida espiritual comenzó a reflejar un verdadero compromiso con la verdad, sin las distracciones del ego que antes lo separaban de Dios. Este proceso de transformación llevó tiempo, pero lo que Pablo experimentó fue una profunda renovación interior. Su fe ya no estaba basada en la necesidad de ser visto como un buen cristiano, sino en una relación auténtica con Dios, una relación que iba más allá de las apariencias. Al liberarse de las expectativas externas y del deseo de aprobación, Pablo descubrió una paz interior que nunca había experimentado antes. Este era el fruto de un trabajo interior constante, de una humildad profunda que solo puede surgir cuando dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para Dios. Pablo comprendió finalmente que la verdadera espiritualidad no tiene que ver con lo que los demás ven o piensan de nosotros, sino con lo que Dios ve en nuestro corazón. La paz y la conexión con Él no dependen de nuestra perfección externa, sino de nuestra sinceridad interna, de nuestra disposición para renunciar al ego y abrirnos a su amor incondicional. Este entendimiento lo liberó de las cadenas del orgullo y lo acercó a una vida más plena, más auténtica, más llena de la verdadera presencia de Dios. Este viaje de autoconocimiento y transformación, como el de Pablo, es una experiencia que todos podemos atravesar. Requiere valentía, introspección y sobre todo la voluntad de cambiar. A medida que avanzamos en este camino, dejamos de depender de las validaciones externas y comenzamos a vivir nuestra espiritualidad desde un lugar de pureza y autenticidad. Solo entonces podemos experimentar una conexión verdadera con Dios, una conexión que trasciende las apariencias y se basa en lo más profundo de nuestro ser.
En nuestro camino hacia la transformación espiritual, una de las herramientas más poderosas que podemos usar para liberarnos del ego es el desarrollo de una práctica constante de autoobservación y purificación. A lo largo de este viaje, hemos hablado de la importancia de reconocer el ego, de cómo el orgullo espiritual puede infiltrarse sutilmente en nuestras vidas, y de la necesidad de desapegarnos de la validación externa. Sin embargo, para lograr una verdadera transformación, necesitamos algo más profundo y específico, una técnica que nos permita ir más allá de la observación pasiva y nos impulse a tomar acción en nuestras vidas cotidianas. Esa técnica es el trabajo consciente con la energía interna. El trabajo con la energía interna es fundamental en el proceso de purificación del ego. A menudo, cuando pensamos en la espiritualidad, nos concentramos en nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero rara vez nos detenemos a reflexionar sobre la energía que circula dentro de nosotros. Según Samael Aun Weor, uno de los principales problemas que enfrentamos, una de las claves para transformar nuestra espiritualidad, es aprender a manejar y dirigir esta energía de manera consciente. La energía sexual, por ejemplo, es una de las fuerzas más poderosas que tenemos. Samael Aun Weor describe cómo, cuando esta energía no se transmuta, no se utiliza de manera adecuada, el ego la absorbe y la desvía hacia pensamientos, deseos y comportamientos egoístas. Este es el proceso del que hablamos cuando nos referimos a la transmutación de la energía. La transmutación no solo se refiere a la energía sexual, sino también a toda la energía que generamos dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Al aprender a manejar y redirigir esta energía hacia nuestro ser interior, comenzamos a crear una verdadera transformación interna. La transmutación de la energía sexual es una de las prácticas más poderosas en el trabajo con la energía interna. No se trata de reprimir esta energía, ni de negarla, sino de aprender a elevarla, a transformarla en una fuerza que nos conecta con lo divino. La clave está en cómo dirigimos nuestra atención y conciencia. En lugar de dejar que esta energía se disperse en deseos o pensamientos impulsivos, podemos aprender a concentrarla en nuestros centros espirituales, elevándola hacia la conciencia superior. Uno de los ejercicios básicos para comenzar a trabajar con esta energía es la transmutación de la energía sexual a través de la concentración. Este ejercicio consiste en estar completamente consciente de nuestra energía sexual y de cómo circula dentro de nuestro cuerpo. Para hacer esto, nos sentamos en una posición cómoda y cerramos los ojos. Empezamos por respirar profundamente, relajándonos completamente y poniendo nuestra atención en el área de los genitales donde se origina la energía sexual. A medida que respiramos, comenzamos a sentir cómo esta energía se eleva por la columna vertebral hacia los centros superiores de nuestra mente y nuestro corazón. La clave de este ejercicio es mantener nuestra conciencia completamente presente en la energía que estamos transmutando. No se trata solo de concentrarse en los movimientos de la energía, sino también de mantener la intención de dirigirla hacia un propósito superior. Mientras trabajamos con esta energía, es importante estar completamente atentos a cualquier pensamiento o deseo que surja en nuestra mente. Al mantener nuestra conciencia alerta y enfocada, podemos evitar que el ego se apodere de esta energía y, en su lugar, permitir que se eleve y nos conecte con nuestra conciencia superior. Este proceso de transmutación de la energía sexual es solo un aspecto del trabajo con la energía interna, pero es uno de los más importantes. Al hacerlo de manera constante y consciente, podemos empezar a experimentar una mayor conexión con nuestra espiritualidad y a desmantelar las capas del ego que nos separan de Dios. Es importante recordar que este proceso no es algo que se logre de inmediato. La energía tiene que ser trabajada, transmutada y dirigida con paciencia y dedicación. No podemos esperar resultados instantáneos, pero a medida que avanzamos, comenzamos a experimentar un cambio profundo en nuestra conciencia. A lo largo de este proceso también es crucial mantener una actitud de humildad. La transmutación de la energía no se trata de obtener poder o control sobre los demás, sino de una entrega total a lo divino. A medida que nuestra energía se eleva, también lo hace nuestra capacidad para percibir lo divino en todo lo que nos rodea. La transmutación no solo transforma nuestra vida interna, sino también nuestra relación con el mundo exterior.
Comenzamos a ver a los demás no desde el ego, sino desde el amor y la compasión genuinos. Esta es la verdadera esencia de la transformación espiritual, una vida guiada por la energía divina, libre del ego y conectada con la voluntad superior. A medida que avanzamos en este trabajo, es importante reconocer que la transmutación de la energía sexual y la conciencia de nuestra energía interna no son procesos aislados. Están íntimamente conectados con el desarrollo. Es por eso que Samael Aun Weor insiste en que la transmutación de la energía es solo una parte del proceso de autotransformación. No se trata solo de redirigir la energía, sino de permitir que esta energía nos transforme profundamente. Cuando trabajamos con la energía sexual, por ejemplo, no solo estamos buscando la elevación de la energía, sino que también estamos buscando la purificación de nuestra mente y nuestro corazón. Este es el proceso de crear una conciencia más profunda, más pura y más alineada con lo divino. Cuando nuestra energía está en equilibrio, cuando nuestra conciencia está centrada, podemos empezar a experimentar una vida más plena y más conectada con Dios. Al comprender y trabajar conscientemente con nuestra energía interna, comenzamos a desmantelar los cimientos del ego. La energía, cuando se dirige correctamente, tiene el poder de iluminar nuestras sombras y traernos más cerca de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Este trabajo constante con la energía interna no solo nos ayuda a purificar nuestra vida, sino que también nos conecta más profundamente con lo divino. El trabajo con la energía interna, como hemos visto, es un proceso de transmutación profunda que requiere un compromiso constante con nuestra conciencia y nuestras intenciones más puras. Sin embargo, no basta con practicarlo una vez y esperar resultados inmediatos. Este es un proceso continuo que necesita ser mantenido con disciplina y dedicación. Al principio puede que no experimentemos grandes cambios o incluso que sintamos que el esfuerzo no da frutos, pero a medida que la práctica se convierte en un hábito, comenzamos a notar una diferencia significativa en nuestra percepción del mundo, en nuestra relación con Dios y en nuestra conexión con nosotros mismos. Es importante recordar que el trabajo con la energía no es solo un medio para alcanzar un fin, es una forma de vida. Es un camino hacia la autenticidad espiritual, un camino que nos ayuda a alejarnos del ego y a acercarnos a la verdadera esencia divina que reside en nosotros. A medida que transmutamos nuestra energía, dejamos de vivir bajo la influencia del miedo, la codicia y la arrogancia y comenzamos a vivir desde un lugar de paz, amor y unidad con lo divino. Al trabajar de manera constante en la transmutación de nuestra energía y la observación de nuestras emociones y pensamientos, también debemos aprender a integrar este proceso en todos los aspectos de nuestra vida diaria. La práctica espiritual no debe limitarse solo a momentos de meditación o a rituales específicos. Debe ser una forma de vida que impregne cada pensamiento, acción y emoción. Por ejemplo, si experimentamos ira o frustración, en lugar de dejar que estas emociones nos controlen, podemos utilizar nuestra energía para transformarlas en paz y comprensión. Si sentimos deseos egoístas de reconocimiento o validación, podemos dirigir esa energía hacia la humildad, buscando solo el servicio desinteresado a los demás. En este sentido, el trabajo con la energía interna también se conecta con la práctica de la autoobservación constante. En cada momento, podemos tomar conciencia de lo que estamos pensando, sintiendo y haciendo, y si nos damos cuenta de que nuestra energía está siendo utilizada de manera egoísta o destructiva, podemos corregirla en el acto. Este nivel de autoobservación consciente nos ayuda a mantenernos en el camino de la purificación espiritual, permitiéndonos crecer más allá de nuestras reacciones automáticas y haciéndonos más presentes en cada momento de nuestra vida. La transmutación de la energía también se complementa con el trabajo sobre las emociones negativas. No se trata solo de cambiar nuestros pensamientos, sino también de transformar las emociones que nos limitan y nos conectan con el ego. La ira, la envidia, el resentimiento y la avaricia son algunas de las emociones más poderosas que alimentan el ego, y al aprender a transmutarlas y a dirigir nuestra energía hacia emociones más elevadas como el amor, la paz y la gratitud, podemos liberarnos de sus ataduras. A medida que continuamos con este trabajo de transmutación, comenzamos a sentir una mayor claridad mental.
La mente, que antes estaba dominada por pensamientos impulsivos, deseos egoístas y emociones descontroladas, empieza a calmarse y a centrarse en lo esencial. Es como si al transmutar nuestra energía estuviéramos purificando nuestra mente, permitiéndonos ver con más claridad lo que realmente importa. Esta claridad nos permite tomar decisiones más conscientes, vivir con mayor serenidad y enfocarnos en lo que verdaderamente alimenta nuestra alma. En este estado de paz, nuestras oraciones se vuelven más sinceras, nuestras acciones más alineadas con la voluntad divina y nuestras relaciones más genuinas. La transmutación de la energía como proceso espiritual no solo afecta nuestra vida interna, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra vida externa. A medida que nuestra energía se eleva, también lo hace nuestra capacidad para interactuar con el mundo de manera más compasiva y amorosa. La necesidad de juzgar o de comparar a los demás desaparece, y comenzamos a ver a cada persona como una manifestación del ser divino. Este cambio de percepción nos permite vivir con más empatía, comprensión y aceptación hacia los demás, sin las barreras que el ego normalmente pone entre nosotros y los demás. Uno de los beneficios más inmediatos de trabajar conscientemente con nuestra energía es una sensación de paz y equilibrio. A medida que la energía del ego se disuelve, nos sentimos más en paz con nosotros mismos y con nuestra vida. El estrés, la ansiedad y el conflicto interno se reducen significativamente, ya que dejamos de luchar contra nuestros propios deseos y nos alineamos con una visión más elevada de la vida. Este estado de paz interna también nos permite ser más efectivos en nuestra vida diaria, ya que nuestra energía no se dispersa en pensamientos y emociones innecesarias, sino que se concentra en lo que realmente importa. Al trabajar con la energía interna y practicar la transmutación de manera constante, no solo estamos mejorando nuestra vida espiritual, sino también nuestra salud física, mental y emocional. La energía que no es utilizada adecuadamente puede manifestarse como estrés, ansiedad o enfermedades, pero cuando la transmutamos de manera correcta, comenzamos a experimentar una mayor vitalidad, claridad y bienestar general. La conexión con lo divino a través de la transmutación de la energía nos ayuda a vivir una vida más plena, más saludable y más equilibrada. Es en este proceso de trabajo constante con la energía, las emociones y la mente, donde realmente comienza a florecer la transformación espiritual. Al eliminar las capas del ego, podemos acercarnos más a nuestra verdadera naturaleza, a la divinidad que reside en nuestro interior. Y aunque el camino es largo y no siempre fácil, cada paso que damos nos acerca más a la paz, la sabiduría y la conexión profunda con Dios. Este trabajo interior es el verdadero camino hacia la libertad espiritual, nos libera de las ataduras del ego y nos permite vivir de manera auténtica, plena y alineada con nuestra esencia divina. Al continuar con esta práctica, veremos que el camino hacia la paz y la iluminación no se encuentra fuera de nosotros, sino dentro, en nuestra capacidad para transmutar y dirigir nuestra energía hacia lo divino. Es solo a través de este trabajo que podemos alcanzar la verdadera espiritualidad. Una espiritualidad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión directa con lo divino. Ahora que tienes una comprensión más profunda sobre el trabajo con la energía interna y la transmutación, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre tu propio camino espiritual. ¿Has experimentado alguna vez la desconexión que surge del ego? ¿Estás listo para comenzar a trabajar conscientemente con tu energía y transmutarla hacia un propósito más elevado? ¿Cómo piensas que este trabajo puede transformar tu vida? Te invito a que tomes acción hoy mismo. Empieza con pequeños ejercicios de meditación, transmutación y autoobservación en tu vida diaria. Comparte tus experiencias y la pregunta que surge es: ¿cómo podemos lograr ese cambio profundo? ¿Cómo podemos alcanzar un nivel de conciencia más elevado que nos permita trascender nuestras debilidades y creencias limitantes? La respuesta no se encuentra en teorías o ideas abstractas, sino en la acción inmediata y consciente. El primer paso hacia la transformación real es el desafío inmersivo, un reto que no solo implica comprender algo, sino también vivirlo en nuestra propia piel, confrontando los aspectos más ocultos de nuestro ser y tomando decisiones radicales para cambiar. En este punto de quiebre, nos enfrentamos a la necesidad de un desafío inmersivo, porque solo enfrentando de manera directa lo que nos limita,
podemos liberarnos. Es fácil convencernos de que hemos avanzado espiritualmente cuando leemos libros o escuchamos conferencias, pero el verdadero desafío comienza cuando nos enfrentamos a las situaciones de la vida cotidiana, cuando nos vemos rodeados de las mismas tentaciones y obstáculos y nos damos cuenta de que nuestra vida espiritual debe ir más allá de la teoría y convertirse en una práctica constante. El ego, como ya hemos visto, es extremadamente hábil para esconderse en los rincones más profundos de nuestra psique. A menudo pensamos que hemos superado ciertos aspectos de nuestro carácter, pero la realidad es que el ego tiene una capacidad sorprendente para adaptarse y tomar nuevas formas. Por ejemplo, el orgullo espiritual puede disfrazarse de humildad, la ira puede camuflarse de justicia y el miedo puede aparecer como una falsa prudencia. Nos creemos conscientes de nuestros defectos, pero en realidad muchos de ellos siguen operando en niveles más profundos, esperando el momento adecuado para aflorar. Este es el verdadero reto del autoconocimiento. No se trata de reconocer nuestros defectos superficiales, sino de identificar las raíces profundas de esos defectos y cómo se manifiestan en nuestra vida diaria. Imagina que estás en una situación donde sientes una fuerte irritación o frustración hacia alguien que, en tu opinión, ha cometido una injusticia. En este momento, el ego comienza a hacer su trabajo, justificando tu reacción, alimentando tu sensación de que tienes razón y desviando tu atención de lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. El desafío inmersivo comienza cuando, en ese preciso momento, decides tomar un paso atrás, observar tus pensamientos y emociones y permitirte cuestionar si tu reacción está siendo guiada por la verdadera justicia o por el orgullo y el deseo de tener la razón. Este ejercicio puede parecer sencillo en la teoría, pero en la práctica es un reto constante. Nos enfrentamos a nuestros propios demonios internos, a las emociones y pensamientos que no siempre están alineados con nuestros ideales espirituales. El verdadero desafío no está en la situación externa, sino en cómo decidimos responder ante ella. En este contexto, la transformación espiritual se convierte en un proceso de autoobservación constante, donde no solo identificamos los pensamientos y emociones que nos surgen, sino que decidimos activamente qué hacer con ellos. La capacidad para detenernos y reflexionar antes de reaccionar es una de las herramientas más poderosas que tenemos para desmantelar el ego. Este reto inmersivo es el punto de inflexión que todos debemos atravesar. Es el momento en el que nos vemos obligados a tomar responsabilidad por nuestra vida espiritual, a confrontar nuestras sombras y a tomar decisiones que nos liberen de las cadenas del ego. Sin este enfrentamiento directo con nosotros mismos, nunca seremos capaces de avanzar verdaderamente en nuestro camino espiritual. Nos quedaremos atrapados en ciclos de falsa paz y espiritualidad superficial, sin llegar nunca a la verdadera transformación que nos conecta con lo divino. Cuando nos enfrentamos a este desafío, una de las preguntas que surge es: ¿cómo sabemos si estamos realmente cambiando? La respuesta está en nuestras acciones diarias. ¿Nos seguimos dejando arrastrar por las mismas reacciones automáticas, las mismas emociones destructivas, las mismas creencias limitantes? Una de las formas en las que el ego nos engaña es haciéndonos creer que la transformación espiritual es algo que sucede de forma pasiva, como si simplemente bastara con leer, meditar o asistir a reuniones religiosas para que el cambio ocurra. Pero la verdad es que la transformación requiere de una acción consciente y constante. El desafío inmersivo no es algo que podamos evitar o posponer. Es algo que debemos enfrentar en cada momento, con cada pensamiento, con cada emoción y con cada acción. Es el trabajo que hacemos con nosotros mismos en la vida cotidiana lo que marca la diferencia entre una espiritualidad superficial y una verdadera transformación interna. El punto de quiebre llega cuando entendemos que la verdadera libertad espiritual no está en escapar de las situaciones difíciles, sino en cómo elegimos responder a ellas. El ego siempre tratará de crear excusas, de justificar nuestras reacciones y de mantenernos en un estado de confort ilusorio. Pero es en esos momentos de confrontación, de desafío, cuando podemos elegir cambiar. Al hacer esto, estamos tomando el control de nuestra vida espiritual, nos estamos liberando del dominio del ego y nos estamos alineando con lo divino. Este desafío inmersivo también implica una aceptación radical de nuestra humanidad. Aceptar que somos imperfectos, que el ego siempre intentará regresar,
y que el camino hacia la verdadera espiritualidad no es lineal ni fácil. Este entendimiento es liberador porque nos permite abrazar nuestras fallas sin caer en la autocompasión o el rechazo. Aceptamos nuestra humanidad no como una excusa para continuar con los mismos comportamientos destructivos, sino como un punto de partida para trabajar más profundamente en nuestra transformación. El ego nunca se rinde fácilmente, pero con cada enfrentamiento consciente, con cada desafío inmersivo que elegimos afrontar, damos un paso más hacia la verdadera libertad espiritual. Este es el punto en el que comenzamos a ver los frutos de nuestra práctica, cuando sentimos que, por primera vez, nuestras reacciones ya no están dictadas por el ego, sino por un ser interior más consciente y alineado con la voluntad divina. Este es el verdadero propósito del trabajo espiritual: transformar nuestra vida interna para que nuestro ser externo refleje la paz, la humildad y el amor que emanan del corazón de Dios. Este es el desafío que tenemos por delante: reconocer las raíces de nuestro ego, enfrentarlas con valentía y decidir día tras día vivir desde un lugar de conciencia pura, de humildad y de verdadera devoción. Es en esta constante práctica de autoobservación y transformación donde realmente encontramos la paz que buscamos. La verdadera espiritualidad no es algo que se alcanza de un día para otro, sino un camino continuo de crecimiento, entendimiento y liberación del ego, un camino que nos lleva hacia una conexión más profunda y auténtica con lo divino. El desafío inmersivo es donde la espiritualidad se convierte en una práctica vivencial, algo que no se limita solo a momentos aislados de meditación o reflexión, sino que impregna todos los aspectos de nuestra vida diaria. En este punto de quiebre es cuando realmente nos damos cuenta de que, aunque el ego sigue intentando influir en nosotros, tenemos el poder de elegir cómo responder a sus manifestaciones. Este desafío requiere que nos enfrentemos directamente a las sombras de nuestro ser, a nuestras emociones no resueltas, a nuestros miedos y a nuestras creencias limitantes. Es en este momento de confrontación donde nos encontramos con nuestra humanidad más cruda, pero también con nuestro poder de transformación. El ego nunca se da por vencido fácilmente. Si creemos que el ego se disuelve de manera simple, nos estamos engañando. El ego tiene muchas formas de manifestarse, y cada vez que creemos haberlo superado en un área de nuestra vida, aparece en una nueva forma. El orgullo espiritual, la arrogancia, la victimización, el miedo al rechazo y hasta la falsa humildad son algunas de las máscaras que el ego. Este es el tipo de desafío que estamos enfrentando en cada momento de nuestra vida diaria. La oportunidad de elegir conscientemente cómo responder a las situaciones que nos retan. Cada vez que logramos hacer una pausa, observar nuestras emociones y elegir no reaccionar desde el ego, estamos dando un paso más hacia la autenticidad espiritual. Sin embargo, este proceso no es fácil, porque el ego es un maestro astuto que sabe cómo disfrazarse de muchas formas. Nos lleva a pensar que nuestras reacciones son legítimas, que estamos en lo correcto, que nuestro sufrimiento o enojo es justificado. Pero la verdad es que estas emociones son solo una manifestación del ego, que intenta mantenernos atrapados en su red de identificación y separación. A medida que nos enfrentamos a estos desafíos, necesitamos aprender a cultivar la humildad profunda. La humildad no es solo una actitud externa, sino una disposición interna a reconocer nuestras limitaciones, a estar dispuestos a aprender y a cambiar. La verdadera humildad surge cuando nos damos cuenta de que no somos superiores a los demás, de que todos estamos luchando con nuestros propios demonios internos. Cuando somos humildes, dejamos de compararnos, dejamos de sentirnos superiores o inferiores y simplemente aceptamos a los demás tal como son, mientras trabajamos en nuestra propia transformación. Este proceso de transformación requiere un desapego total de nuestra identidad egoica. El ego se alimenta de la identificación con nuestras creencias, nuestras emociones y nuestros roles sociales. Nos definimos por lo que hacemos, por lo que tenemos o por lo que los demás piensan de nosotros. Pero cuando comenzamos a liberar nuestra identidad del ego, nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestras acciones. Somos seres espirituales en constante evolución, destinados a trascender el ego y a vivir en una conexión más profunda con lo divino. El desafío inmersivo también implica una aceptación profunda de nuestra vulnerabilidad.
Aceptar que no somos perfectos, que el ego siempre intentará volver a infiltrarse y que nuestra lucha espiritual es constante. Esta aceptación no significa resignación ni conformismo, sino un reconocimiento claro de nuestra condición humana y la disposición a trabajar en nuestra mejora continua. La lucha contra el ego no es algo que podamos ganar de una vez por todas. Es un proceso continuo, pero cada vez que elegimos ser más conscientes de nuestras reacciones y trabajamos en nuestra transformación, avanzamos hacia una vida más plena y auténtica. Es importante entender que este proceso no se trata de rechazar el ego de manera absoluta, sino de no identificarnos con él. El ego forma parte de nuestra psique y mientras estamos en este plano de existencia, siempre estará presente en alguna forma. Lo que necesitamos hacer es reconocer sus manifestaciones y no dejarnos arrastrar por ellas. No podemos eliminar nuestras emociones, pero sí podemos elegir no reaccionar ante ellas desde el lugar del ego. Podemos sentir ira, pero no permitir que nos controle. Podemos sentir miedo, pero no dejarnos paralizar por él. Este es el verdadero desafío, mantener nuestra conciencia presente y desde ahí tomar decisiones que estén alineadas con lo divino. Este proceso de desafiar al ego en cada momento de nuestra vida diaria es lo que realmente nos lleva a un despertar espiritual. El ego nos mantiene en un estado de sueño, en un ciclo de reacciones automáticas y patrones repetitivos que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. Pero cuando comenzamos a ser más conscientes de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos y emociones, empezamos a despertar de ese sueño. Es en ese momento de despertar que podemos empezar a vivir de manera auténtica, sin las máscaras que el ego nos ha puesto. Además de este desafío inmersivo, también debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos cuando caemos en los viejos patrones del ego. El proceso de transformación no es lineal y habrá momentos en los que fallaremos, nos enojaremos, nos sentiremos superiores o reaccionaremos de manera egocéntrica. Pero lo importante es no juzgarnos, no caer en la autocompasión ni en la culpa. El proceso de cambio es un camino largo y cada paso, incluso los tropiezos, son parte de nuestra. Al avanzar en este proceso, comenzamos a liberarnos de las ataduras del ego y la vida comienza a verse diferente. Ya no estamos tan afectados por las críticas o la aprobación de los demás. Ya no vivimos para demostrar algo a los demás o para ser vistos de una cierta manera. Empezamos a vivir desde un lugar de paz interior, de autenticidad y de conexión con lo divino. La verdadera libertad espiritual no se encuentra en lo que hacemos, sino en cómo vivimos, en la conciencia con la que abordamos cada momento de nuestra vida. Es en este punto de quiebre donde realmente podemos comenzar a experimentar una transformación profunda. La confrontación con el ego, el desafío de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y la disposición a trabajar constantemente en nuestra evolución son los elementos fundamentales de la espiritualidad auténtica. En lugar de seguir buscando validación externa o luchando contra las circunstancias, comenzamos a vivir desde un lugar de paz, sabiendo que, al enfrentarnos a nuestros propios demonios internos, estamos avanzando hacia una vida más plena, más verdadera y más alineada con lo divino. A lo largo de nuestro recorrido espiritual, es fácil caer en la trampa de ciertos mitos que nos mantienen atrapados en la ilusión de que estamos avanzando, cuando en realidad estamos estancados. Uno de los mitos más peligrosos y comunes que nos impide una transformación genuina es la creencia de que la espiritualidad es algo que se logra exclusivamente a través de la disciplina externa. Los rituales, la asistencia a la iglesia, las oraciones diarias y las buenas acciones. Nos convencemos de que, si seguimos estos pasos de manera estricta, estamos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros. Sin embargo, este mito sobre la espiritualidad externa es uno de los mayores obstáculos para alcanzar una verdadera conexión con lo divino. Este mito nos lleva a vivir una espiritualidad superficial, basada en el cumplimiento de normas externas sin una transformación interna real. La espiritualidad se convierte en una lista de tareas que debemos completar para ser buenos y agradables a Dios. Y nos olvidamos de que la verdadera espiritualidad no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Dios no está interesado solo en nuestras acciones externas, sino en la actitud con la que las realizamos, en la sinceridad de nuestro corazón. Si nuestra espiritualidad se basa en la apariencia,
En lo que los demás piensan de nosotros o en cómo nos presentamos ante el mundo, estamos alimentando el ego y no la verdadera conexión con lo divino. Uno de los principales problemas con este mito es que nos lleva a medir nuestra espiritualidad en función de lo que otros ven. Nos convencemos de que, mientras más actividades religiosas realicemos, más cerca estaremos de Dios. Esto nos lleva a una especie de espiritualidad de fachada, en la que el ego se esconde detrás de nuestras buenas acciones y el deseo de ser vistos como espirituales. En lugar de buscar una transformación interna, nos enfocamos en las actividades externas para demostrar a los demás que estamos comprometidos con nuestra fe. Este mito es especialmente perjudicial porque nos aleja de lo que realmente importa, la purificación del corazón y el trabajo interno sobre el ego. La verdadera espiritualidad comienza cuando reconocemos que no basta con seguir reglas externas si no estamos dispuestos a trabajar nuestra interioridad. La conexión con lo divino no se logra a través de acciones repetitivas y automáticas, sino a través de un corazón sincero, dispuesto a dejar ir el ego y alinearse con la voluntad divina. No importa cuántos rituales sigamos si, al final, nuestra actitud interior sigue siendo egocéntrica y superficial. El mito de la espiritualidad externa también está relacionado con una creencia más profunda, que es la de que el esfuerzo externo es suficiente para alcanzar la pureza espiritual. Nos convencemos de que si hacemos suficientes sacrificios, si pasamos suficiente tiempo en oración o servicio, alcanzaremos el nivel de santidad que buscamos. Pero lo que este mito no nos dice es que la verdadera espiritualidad es un proceso interno que no se mide por la cantidad de tiempo. El peligro de este mito es que nos lleva a vivir una vida religiosa mecánica. Realizamos nuestras oraciones, asistimos a los cultos, hacemos ayunos y sacrificios, pero lo hacemos porque sentimos que es lo que debemos hacer, no porque realmente estemos buscando una conexión profunda con Dios. Al final nos encontramos vacíos, porque la verdadera espiritualidad no se encuentra en los rituales, sino en el desapego del ego, en la transformación interna y en la capacidad de vivir con autenticidad. Cuando nos aferramos al mito de que la espiritualidad se mide por lo que hacemos, perdemos de vista lo que realmente importa: nuestra relación genuina con lo divino. Este mito se sostiene también en la idea errónea de que para ser espirituales debemos seguir una serie de procedimientos o acciones que nos garanticen el favor divino. Pero esto no es más que una distorsión de la verdadera enseñanza espiritual. En la tradición esotérica y en las enseñanzas de Samael Aun Weor se nos recuerda constantemente que la espiritualidad no es un conjunto de rituales o normas externas, sino un camino interno de autoconocimiento y purificación. La verdadera espiritualidad comienza cuando nos vemos a nosotros mismos con honestidad, cuando confrontamos nuestro ego y nuestras limitaciones, y cuando elegimos trabajar constantemente en nuestra evolución interna. No se trata de hacer cosas por el simple hecho de cumplir con una expectativa, sino de transformar nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Es necesario empezar a desmontar este mito de la espiritualidad externa para poder adentrarnos en el camino de la transformación interna. A medida que avanzamos en este proceso, comenzamos a renunciar a las viejas creencias y prácticas que solo alimentan el ego y el deseo de ser vistos. En lugar de enfocarnos en las apariencias, comenzamos a vivir una vida más sincera, más alineada con la verdad, donde nuestras acciones son una expresión genuina de nuestra conexión con Dios y no una forma de buscar aprobación o reconocimiento. El verdadero trabajo espiritual ocurre cuando nos alejamos de la idea de que todo se trata de lo que hacemos o de lo que mostramos al mundo. No se trata de mostrar lo espiritual, sino de vivirlo. La espiritualidad no es un espectáculo, no es una actuación en la que debemos cumplir con una serie de expectativas externas. Es una vida de transformación interna, de búsqueda sincera, de desapego, de humildad y de servicio. Cuando entendemos esto, comenzamos a romper el mito de la espiritualidad externa y comenzamos a vivir de manera auténtica, buscando en todo momento la conexión con lo divino y la purificación de nuestro ser. Es importante recordar que el trabajo espiritual no tiene un final definitivo, sino que es un proceso continuo. No podemos medir nuestra espiritualidad por lo que los demás ven, por cuántos rituales cumplimos o por cuántas obras buenas realizamos. La verdadera medida de nuestra espiritualidad radica en la sinceridad con la que buscamos transformarnos
en la humildad con la que aceptamos nuestras limitaciones y en el amor con el que servimos a Dios y a los demás. Al comenzar a vivir de acuerdo con estos principios, dejamos atrás el mito de la espiritualidad superficial y nos adentramos en el camino auténtico de la transformación interna. Este mito de la espiritualidad externa debe ser demolido si realmente deseamos experimentar una conexión profunda con Dios. Solo cuando nos liberamos de la idea de que la espiritualidad se mide por lo que hacemos en el exterior, podemos empezar a trabajar genuinamente en lo que ocurre en nuestro interior. Y es en ese trabajo interno donde experimentamos la verdadera paz, el verdadero amor y la verdadera conexión con lo divino. Al continuar desmantelando este mito, llegamos a un punto crucial: reconocer que la verdadera espiritualidad no se encuentra en el cumplimiento de rituales o actividades religiosas externas, sino en nuestra capacidad para cultivar una relación profunda con lo divino, desde lo más íntimo de nuestro ser. Este es el corazón de la transformación espiritual y es lo que realmente nos aleja del ego. Sin embargo, el mito que hemos estado explorando no solo nos atrapa en una falsa espiritualidad, sino que también fomenta algo mucho más insidioso y peligroso: el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es una de las manifestaciones más destructivas. Nos convencemos de que nuestra devoción, nuestra rectitud, nuestra capacidad para seguir las reglas y tradiciones nos pone en un lugar de superioridad, cuando en realidad nos aleja de la humildad, la verdadera virtud y la conexión genuina con Dios. El orgullo espiritual no es algo que se ve a simple vista, pero es una de las formas más peligrosas del ego, porque nos hace creer que estamos caminando en la verdad, cuando en realidad estamos profundamente desconectados de ella. Esta creencia de que somos mejores que los demás, que estamos más cerca de Dios, es lo que alimenta la competencia espiritual, los juicios y las comparaciones. Nos lleva a mirar a otros con desdén, a pensar que por seguir las reglas correctamente somos más puros o más sabios, y eso nos impide vernos como lo que realmente somos: seres humanos imperfectos que están en un proceso constante de evolución y transformación. Es fundamental entender que la espiritualidad no tiene nada que ver con ser superior a los demás. No se trata de demostrar lo espiritual que somos, ni de cumplir con una serie de normas externas para que otros nos vean como ejemplos. La verdadera espiritualidad comienza cuando dejamos de compararnos, cuando dejamos de medir nuestra valía espiritual en función de lo que hacemos o de lo que los demás piensan de nosotros. Esta liberación del orgullo espiritual es lo que nos permite comenzar a vivir una vida más auténtica, más humilde y más alineada con lo divino. Uno de los aspectos más dañinos del orgullo espiritual es cómo nos lleva a pensar que la espiritualidad es un medio para el reconocimiento personal. Cuando comenzamos a sentir que nuestra devoción o nuestras buenas acciones nos colocan en un pedestal, empezamos a desvirtuar el propósito de nuestras prácticas espirituales. En lugar de vivir para servir a Dios y a los demás de manera desinteresada, comenzamos a hacer las cosas porque queremos ser reconocidos o admirados. Esto no solo nos aleja de la verdadera humildad, sino que también nos aleja de la verdadera paz interior, porque vivimos buscando una validación externa en lugar de estar en paz con nosotros mismos y con lo divino. A menudo, este orgullo espiritual también se traduce en una actitud crítica hacia los demás. Nos convencemos de que nuestras creencias o prácticas son las correctas y que aquellos que no las siguen de la misma manera están equivocados o son inferiores. Este juicio no solo crea barreras entre nosotros y los demás, sino que también nos impide ver la divinidad en todos los seres. Al aferrarnos a la idea de que nuestra forma de vivir la espiritualidad es la correcta, dejamos de ser compasivos, dejamos de reconocer que todos estamos en diferentes etapas de crecimiento espiritual y dejamos de ver la belleza y la perfección divina en la diversidad de caminos y creencias. En realidad, el orgullo espiritual no tiene cabida en una vida auténtica. La verdadera espiritualidad se basa en la humildad y en el desapego. Es cuando dejamos de aferrarnos a nuestras creencias, a nuestra imagen de buen cristiano, a la necesidad de ser reconocidos, que realmente comenzamos a vivir en una relación genuina con Dios. La espiritualidad no se trata de ser el mejor o el más sabio, sino de ser humildes y sinceros en nuestra búsqueda de la verdad. Solo cuando eliminamos el orgullo y la vanidad, podemos vivir una vida auténtica de devoción y servicio, sin la necesidad de que los demás nos aprueben o nos validen.
Este mito del orgullo espiritual ha mantenido a muchas personas atrapadas en una falsa espiritualidad, una que se basa en la apariencia y no en la verdadera transformación interna. Nos ha llevado a pensar que el progreso espiritual se mide por nuestras acciones externas, cuando en realidad se mide por nuestra capacidad para amar, para servir con humildad y para reconocer la presencia divina en cada ser humano. El camino hacia la verdadera paz no está en la competencia ni en el orgullo, sino en el servicio desinteresado y en el amor genuino hacia los demás. Es hora de desmantelar este mito y empezar a vivir desde una espiritualidad más profunda, más auténtica. Esto significa dejar de compararnos, dejar de buscar la validación de los demás y aprender a vivir con humildad. Al hacerlo, comenzamos a abrirnos a una relación más verdadera con lo divino, una que no se basa en lo que los demás ven, sino en lo que realmente somos en nuestro interior. Este proceso puede ser incómodo al principio porque nos exige deshacernos de muchas creencias erróneas sobre lo que significa ser espiritual. Pero, al mismo tiempo, es liberador. Al liberarnos del mito del orgullo espiritual, nos liberamos también de la necesidad de demostrar algo, de ser vistos de cierta manera, y comenzamos a vivir con autenticidad y paz. Ya no tenemos que preocuparnos por lo que los demás piensen de nosotros, porque sabemos que nuestra valía no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Ahora que hemos analizado y desmantelado este mito del orgullo espiritual, es importante reflexionar sobre cómo esto se manifiesta en nuestra vida. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con los demás? ¿Estamos atrapados en la necesidad de ser validados por nuestras buenas acciones o por las expectativas sociales? ¿Cómo podemos vivir de manera más auténtica, dejando de lado la falsa humildad y el deseo de ser reconocidos? Escribe en los comentarios si alguna vez habías considerado que el orgullo espiritual podría ser tan destructivo. Reflexionar sobre estas preguntas nos ayudará a seguir avanzando en nuestra transformación espiritual y a vivir con mayor humildad y autenticidad. Ahora que hemos comprendido la importancia de desmantelar mitos espirituales como el orgullo, y hemos explorado las formas sutiles en las que el ego se infiltra en nuestra vida, es el momento de integrar todo este conocimiento en una gran herramienta para la transformación. Esta herramienta no solo es la clave para liberar nuestra energía interior, sino que también es fundamental para llevar nuestra espiritualidad a un nivel más profundo. Esta herramienta es la práctica de la autoobservación consciente, combinada con el trabajo diario sobre el ego. La autoobservación consciente es una práctica que se basa en el principio de ser observadores activos de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos en cada momento. No se trata de vivir en un estado de alerta constante de juicio, sino de estar plenamente presentes, conscientes de nuestras motivaciones internas y de cómo el ego se manifiesta en las pequeñas reacciones diarias. El desafío aquí no es solo identificar cuándo estamos siendo arrastrados por el ego, sino tener la capacidad de detenernos en ese preciso momento, tomar un paso atrás y elegir conscientemente cómo queremos responder. La autoobservación es una herramienta de autoconocimiento y a la vez de autocorrección. Al ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos empezar a comprender de dónde provienen, cuál es su raíz y por qué reaccionamos de ciertas maneras ante las situaciones. El ego se manifiesta a través de la ira, el miedo, la envidia, la comparación y muchos otros pensamientos y emociones. A medida que observamos estas reacciones sin identificarnos con ellas, comenzamos a comprender cómo nos controlan y a liberarnos de su poder. Sin embargo, la verdadera fuerza de la autoobservación radica en que nos permite hacer un trabajo interno sin la necesidad de ser perfectos o de cumplir con una serie de reglas externas. No se trata de ser espiritualmente correctos, sino de ser auténticos con nosotros mismos. La autoobservación permite que tomemos plena conciencia de nuestras imperfecciones sin juicio, reconociendo que el objetivo no es alcanzar la perfección inmediata, sino dar pasos conscientes hacia la transformación. Cada vez que somos capaces de observar una reacción egoica y elegir no identificarnos con ella, estamos dando un paso hacia la liberación espiritual. Es importante destacar que para que la autoobservación sea efectiva, debe practicarse con humildad. La humildad es la puerta de entrada para una verdadera autoobservación. Sin humildad, nuestro ego se vuelve una barrera invisible que nos impide ver las áreas de nuestra vida que aún necesitan ser transformadas.
El ego, al ser confrontado, puede convertirse en un maestro que nos muestra nuestras limitaciones y nos enseña a ser más conscientes de nuestras motivaciones. Pero para que esta enseñanza ocurra, necesitamos estar dispuestos a aceptar nuestras imperfecciones sin caernos en la autocrítica destructiva. La autoobservación también está relacionada con el trabajo consciente con las emociones. Como hemos mencionado, las emociones son uno de los vehículos más comunes por los cuales el ego se manifiesta. Un ejercicio clave en este sentido es la transmutación de la ira. En vez de sucumbir a la ira y dejar que nos controle, podemos detenernos un momento y preguntarnos: ¿por qué me siento tan enojado? ¿Qué es lo que realmente está causando esta emoción? Al hacer esto, estamos tomando el control de nuestra reacción y dirigiendo nuestra energía de manera consciente. En lugar de descargar nuestra ira sobre los demás, podemos utilizarla como una oportunidad para explorar nuestro ego y, a través de la meditación o la reflexión, transmutar esa energía en algo positivo, como la comprensión y el perdón. De manera similar, la transmutación del miedo es otra forma poderosa de trabajar con nuestras emociones. El miedo, a menudo alimentado por el ego, puede manifestarse en muchas formas: miedo al rechazo, a no ser suficiente, a no cumplir con las expectativas. El miedo, cuando no es confrontado, puede paralizarnos, pero cuando lo observamos conscientemente, podemos comenzar a liberar su control sobre nosotros. Al ser conscientes de nuestros miedos y al enfrentar directamente aquello que nos causa ansiedad, podemos comenzar a disolverlos y a transformar esa energía en acción constructiva y en confianza. Otro aspecto importante del trabajo con la autoobservación es la práctica de la gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa porque al enfocarnos en lo positivo, en lugar de en lo negativo, cambiamos nuestra vibración energética. Cuando nos centramos en lo que tenemos, en lugar de en lo que nos falta, el ego pierde poder. A menudo, el ego nos lleva a sentir que nunca tenemos suficiente, que siempre nos falta algo, que no estamos a la altura. La gratitud, por el contrario, nos lleva a un estado de abundancia y de conexión con lo divino. A través de la práctica diaria de la gratitud, transformamos nuestra perspectiva y comenzamos a ver la vida desde un lugar de abundancia, de aceptación y de paz. La introspección profunda es otra forma de trabajar con la autoobservación. Al dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones a lo largo del día, podemos empezar a ver patrones repetitivos que están siendo alimentados por el ego. Esta introspección debe ser realizada sin juicio, solo con la intención de aprender de lo que hemos experimentado. Nos damos cuenta de que no somos seres perfectos, pero que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. A través de la introspección podemos aprender a cambiar los hábitos que nos mantienen atrapados en el ego y empezar a incorporar comportamientos más conscientes y alineados con lo divino. La autoobservación consciente no solo nos permite tomar control sobre nuestras emociones y pensamientos, sino que también nos ayuda a desarrollar una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando somos conscientes de nuestros defectos, es más fácil aceptar a los demás tal como son, con sus propias luchas y sombras. La compasión surge cuando entendemos que todos estamos pasando por un proceso de transformación y que cada uno de nosotros tiene sus propias batallas internas. Al ser compasivos con nosotros mismos, podemos empezar a serlo con los demás, cultivando un entorno de apoyo, comprensión y amor. La clave aquí es que la autoobservación consciente se convierte en una herramienta constante que transforma nuestra vida diaria. No es una práctica aislada, sino una forma de vivir con mayor presencia, claridad y autenticidad. Cada momento es una oportunidad para ser más conscientes de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, y cada momento es una oportunidad para elegir una respuesta alineada con lo divino, en lugar de ceder al impulso del ego. Este es el camino hacia una espiritualidad genuina, una espiritualidad que va más allá de los rituales externos y que se convierte en una transformación interna continua, profunda y auténtica. Hemos llegado al punto crucial, el momento de la resolución. Después de haber desmantelado mitos, enfrentado el ego y trabajado conscientemente para transformar nuestras emociones y pensamientos, es hora de entender que el verdadero cambio no está en las actividades externas ni en el cumplimiento de normas, sino en la actitud interna con la que vivimos nuestra vida. La resolución espiritual no llega cuando seguimos una fórmula rígida o cumplimos con reglas externas.
llega cuando nos liberamos del ego y comenzamos a vivir en verdadera alineación. El ego siempre estará presente, pero nuestra relación con él puede cambiar. El verdadero desafío espiritual es reconocer al ego sin identificarnos con él, sin permitir que dicte nuestras decisiones, pensamientos o reacciones. El cambio ocurre en el momento en que decidimos vivir no desde nuestras emociones impulsivas o pensamientos condicionados, sino desde un lugar de conciencia, de paz interior y de autenticidad. Este es el momento en el que debemos decidir si realmente deseamos vivir con integridad espiritual. Si queremos caminar por un camino de verdadera transformación, debemos comprometernos a mantener nuestra conciencia despierta en cada momento. No es suficiente con un solo momento de reflexión o con un esfuerzo ocasional. La verdadera transformación sucede cuando decidimos que cada acción, cada palabra y cada pensamiento que surge de nosotros proviene de un lugar de conciencia elevada. Y es que, al final, todo se reduce a una elección diaria. Elegimos vivir conscientemente, eligiendo la paz sobre la ira, la humildad sobre el orgullo, la compasión sobre el juicio. Elegir vivir desde la conciencia espiritual implica estar dispuestos a abandonar las viejas creencias y hábitos que nos atan al ego. Esto es lo que nos permite vivir en armonía con nuestra verdadera naturaleza y ser canales de la luz divina, tanto para nosotros mismos como para los demás. Hoy, tú tienes la oportunidad de dar el siguiente paso en tu camino espiritual. Este momento no es un punto final, sino un comienzo. La transformación continua solo es posible si adoptamos una actitud de humildad y perseverancia. No se trata de ser perfectos, sino de ser honestos con nosotros mismos y de estar dispuestos a seguir creciendo paso a paso cada día. Al tomar esta decisión, es importante recordar que este trabajo espiritual no se limita a los momentos de meditación o a las prácticas espirituales aisladas. Es algo que debe integrarse en cada aspecto de nuestra vida, en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos ante las dificultades, en cómo manejamos nuestras emociones, en cómo cultivamos nuestra paz interior y, sobre todo, en cómo mantenemos una relación auténtica con Dios. Este es el camino de la transformación genuina, un camino que, aunque desafiante, nos lleva a experimentar la verdadera libertad espiritual. Al comenzar a vivir en este estado de conciencia elevada, descubrimos que la vida espiritual no se trata de alcanzar un objetivo, sino de vivir una experiencia constante de conexión con lo divino. Nos damos cuenta de que lo que realmente importa no son los logros externos, sino la paz interior, la gratitud y el amor que cultivamos dentro de nosotros. Y en ese proceso no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también transformamos el mundo que nos rodea. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje, por abrir tu corazón a estas reflexiones y por estar dispuesto a dar los pasos necesarios para transformar tu vida. Te animo a que sigas comprometido con este camino, a que sigas observando, corrigiendo y evolucionando. No importa cuántos desafíos encuentres en el camino, cada uno de ellos es una oportunidad para crecer. Recuerda, el cambio real ocurre cuando vivimos con conciencia, con humildad y con amor. Y ahora te dejo con una última reflexión. ¿Estás listo para vivir desde un lugar de conciencia auténtica sin que el ego te controle? Si este video te ha tocado o ha resonado contigo, te invito a que lo compartas con quienes podrían beneficiarse de esta reflexión. Además, si quieres seguir recibiendo contenido que te ayude en tu camino espiritual, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y si te gustaría recibir un saludo especial en el próximo video, deja en los comentarios la palabra clave transformación. Nos vemos en el próximo video.